En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy, martes 29 de noviembre del año 2022. Estamos agradecidos con Dios primeramente porque nos está regalando un día más de vida y nos está dando su bendición. Estamos también súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares a esta hora para nosotros llevarles información y opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes su programa A Plomo Limpio, el cual iniciamos como es costumbre, como siempre, leyendo para ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy 29 de noviembre destaca la prensa digital de nuestro país. Titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual, pero hacemos comentarios adicionales, porque A Plomo Limpio es un programa que de acuerdo a la ley, de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos en A Plomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones. Hoy 29 de noviembre, hoy por cierto, Día Nacional del Escritor, porque hoy se celebra el natalicio de uno de los venezolanos más grandes, más insignes, don Andrés Bello. Nació un día como hoy, por esa razón Día Nacional del Escritor. Vamos entonces a leer para ustedes algunos de los titulares. Bueno, los titulares más importantes tienen que ver con el diálogo. El diálogo, decíamos en la introducción, que nos están dando como con cuentagotas, con pinzas, nos pasan unas cuestiones y no se conocen su totalidad, o si es que solamente en la última reunión del fin de semana, en la mesa de diálogo de la oposición y el gobierno venezolano en México, solamente se establecieron estos dos acuerdos: la liberación de más de 3.000 millones de dólares bloqueados y además de eso la apertura, el otorgamiento de la licencia a la transnacional norteamericana Chevron para que explote petróleo venezolano. Lo cierto es que esos son los dos ítems que estamos conociendo de, al parecer, una serie de convenios, de acuerdos, de puntos que estaban en la agenda y que quizás no fueron revisados. Solamente al parecer, de acuerdo a las estimaciones o las informaciones suministradas por quien está coordinando la mesa de negociación de la oposición, en este caso Gerardo Blay, quienes solamente hablan de los acuerdos de Chevron, los acuerdos de la liberación de estos 3.000 millones de dólares, que por cierto son para programas sociales, fundamentalmente en salud, la compra de medicinas para dotar a los hospitales y también el dinero que se necesita para transporte o para otras. Mucha gente dice que esto es una victoria del gobierno. Yo pienso que no, chicos, y los voy a decir por qué. Yo pienso que no porque, primero, bueno, que se logran liberar un dinero que va a ser utilizado en salud, para programas sociales también, para educación, para alimentación. Y en este caso también, ese acuerdo, esos 3.000 millones de dólares, van a ser monitoreados, administrados, ¿verdad?, por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces el gobierno pudiera abrogarse que esta es una victoria. No es ninguna victoria para un gobierno el hecho de que un dinero que era tuyo te lo esté administrando otro por allí. Lo otro es el caso de la Chevron. El caso de la Chevron es un acuerdo de solo 6 meses, revisable cada mes, y en el cual PDVSA no va a percibir ni siquiera $1.
todo lo va a manejar. Por cierto, porque en este acuerdo de liberación, como que se sacó muy buena participación los Estados Unidos y esta transnacional, la Chevron, porque buena parte del trabajo que va a hacer la Chevron, buena parte de ese dinero es para cobrarse la deuda que tienen con ella Venezuela. Así que aquí no puede estar hablando el gobierno de que es una victoria, sino que bueno, se está descentrando una cantidad de cosas y ojalá esto llegue a su funcionamiento total. Siguen las lluvias en buenas partes del país, allá en la capital, en La Guaira, en Mérida, sigue lloviendo y va a seguir lloviendo de acuerdo a los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología, el INAMEX, que va a seguir entonces lloviendo en nuestro país. Por ahí anunciaron que el presidente va a viajar otra vez, va a Sudáfrica. El próximo 6 de diciembre el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, emprende entonces una visita diplomática a Sudáfrica. Es la otra información entonces que manejamos hasta el momento. En cuanto a los temas locales, siguen las lluvias también, la gente está clamando, ¿verdad?, por un puente. Vamos a unirnos a esa campaña, a la campaña Un Puente para la Quebrada de Moruy. Mira, parece mentira tanto dinero que se ha gastado, ¿verdad?, y no se haya podido concretar esa obra ansiada, vital además, porque si bien es cierto que cuando llueve poco en la península de Paraguaná, pero cuando llueve lo suficiente, quedamos incomunicados con la parte oriental de la península de Paraguaná, es decir, los pueblos de Moruy, los pueblos de Buenavista, los pueblos de esa parte de la península de Paraguaná por el lado de la quebrada de Moruy. Hay una campaña emprendida que la inició, por cierto, un destacado colega y hermano locutor, como lo es José Domingo Lugo, secundada por el alcalde del municipio Falcón, el doctor Harold Dávila. Pero esta es una obra que quizás rebasa su construcción, el costo, los presupuestos de una alcaldía. Esto quizás corresponde más al gobierno regional o al gobierno nacional. Así que en esto tiene la palabra, es el gobernador Víctor Clark y él como gestor ante el gobierno nacional para que se construya en definitiva un puente sobre la quebrada de Moruy. Bien, vamos a hacer la pausa, al regreso ya en nuestro segmento de diálogo, en nuestra conversación, estaremos entonces con Andrés Villavicencio. Andrés Villavicencio es un joven abogado perteneciente a Primero Justicia, él es el vicepresidente de formación de esa organización política, con él estaremos conversando al regreso de esta pausa, aquí en A Plomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Llegó Exquisiteces a la IFAR. Para Navidad ofrece las tradicionales hallacas. En pasapalos, tequeños, pisita, pastelitos y ricas tortas, dulces variados. Prefiere para llevar, también se la ofrecemos. La merienda escolar para su niño, también la tenemos. Síguenos, @exquisiteces a la IFAR. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio.
Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercambio. De lunes a viernes desde las 6, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Vamos entonces a presentar a nuestro invitado. Se trata del abogado, joven abogado, Andrés Villavicencio. Andrés Villavicencio desde hace muchos años pertenece a las filas de la organización política Primero Justicia. Actualmente él es el vicepresidente de formación de ese partido en el municipio Carolina. Por cierto, más adelante vamos a hablar de la forma como ha venido de verdad reestructurándose ese partido, todos sus cuadros, renovando todas sus autoridades, e inclusive con figuras allí nuevas, importantes. Andrés Villavicencio, bueno, le decía que es abogado, y con él vamos entonces a conversar sobre el tema político que es tan interesante. El tema político que tiene que ver por estos días, nos toca muchísimo es conversar sobre entonces los acuerdos, que si bien es cierto que se lograron unos acuerdos importantes en cuanto a reactivación de una parte, un sector de nuestra industria petrolera, y también entonces el desbloqueo de unos recursos que estaban allí entonces paralizados por las sanciones. Se habla de, por cierto, no se ha dicho una cifra exacta, muchos dicen 3.000, más de 3.000, hay quien ha dicho 5.000, pero yo no creo, yo creo que la información oficial son cerca de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares, con 3.000 millones de dólares es mucho lo que se puede hacer en este país, sobre todo si son invertidos en nuestros hospitales, ¿verdad? Para la compra de insumos, de equipos, de medicinas, para si son invertidos en alimentación, por lo demás, y el resto de programas sociales. Así que entonces le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Andrés. Un gusto, un placer tenerte acá en A Plomo Limpio.
No, el placer es mío. Muchas gracias, Martí, por la invitación y saludos a toda la audiencia en este momento. Sí, vamos con estos temas. Satisface, chicos, lo acordado en México, se nos ha dicho poco, falta mucho por decirnos. ¿Cuál es la apreciación, cuál es el análisis que pudiera hacer Andrés Villavicencio, que por cierto es el análisis que pudiera hacer entonces primero justicia? No, dos cosas. Lo primero, recordar lo que se había firmado en el memorándum de entendimiento al principio del diálogo el año pasado, que decía que hasta tanto no esté todo acordado, no hay nada acordado. Y eso hay que tenerlo presente. Y en segundo lugar, el tema de los 3.000 millones de dólares que serán utilizados exclusivamente para asuntos sociales referidos a la salud sobre todo, y además administrados por la ONU. Por la ONU, así es. No es que le dieron un cheque en blanco. Y además recordar que si en este país hay un problema grave en el tema de materia de salud, en materia de servicios públicos, en materia del servicio eléctrico, en materia del servicio hídrico, no es porque estuviesen congelados 3.000 millones de dólares. Es porque este gobierno manejó 2 billones de dólares con B. B. O sea, 2.000 con B de bolivariano. Exacto, millones de dólares y se lo malgastaron y se lo saquearon. Y por eso el país está viviendo las consecuencias de la corrupción, de la desinversión y del sistema socialista. No es porque 3.000 millones de dólares estuviesen congelados o no estuviesen congelados. Es por culpa del régimen economista que el chavismo articuló en Venezuela precisamente para empobrecer y precisamente para ejercer control social dentro de la pobreza y el hundimiento y la miseria de los venezolanos. Sí. Ahora, no es ningún mérito que tú seas el administrador de un país y tengas unos recursos, te los bloqueen, entonces te los venga a administrar otros. Se ve como una afrenta, ¿no? No, bueno, y además recordar que este es un gobierno que se rasgó las vestiduras innumerables veces diciendo que jamás recurrirían a organismos internacionales, que es más, Chávez llegó a decir, pónganme el barril a cero y Venezuela no sufre las consecuencias, ¿tú lo recordarás? Sí, cómo no. Aquella gran irresponsabilidad. Y tantas cosas que dijeron, y mira, terminaron pidiendo en el Fondo Monetario Internacional hace pocos años, después de que tanto satanizaron al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario dijo que no. Y el Fondo Monetario dijo que no, así hizo es. la solicitud de un apoyo, de un aporte allí. Así es. ¿Por qué? Porque para que a un país le presten dinero, lo primero que debe tener ese país es generar confianza. Y Venezuela jamás va a generar confianza mientras el chavismo esté en el poder. Y ahora lo que tú decías, que si eso es todo, falta mucho por decir en cuanto a los resultados del diálogo. Mira, por supuesto que falta mucho. Muchísimo, Andrés. Si nos podemos sacar cuenta, falta demasiadas cosas. Si tú me dijeras qué considero yo lo prioritario, para mí los presos políticos, sin ninguna duda. Y además, los presos políticos, en segundo lugar, que están sufriendo, que están muriendo en mazmorra. Así es, y en segundo lugar, y por cierto, aprovecho para reivindicar a un compañero, a Fernando Albán. Cada vez que se hable de presos políticos y cada vez que se hable de torturas, yo voy a reivindicar la memoria de Fernando Albán. Sí. Siempre lo voy a hacer. Pero además decirte que para mí los segundos serían, en primer lugar, los presos políticos, en segundo lugar, las condiciones electorales para que en el año 2024, cuando tengamos la elección presidencial, nosotros podamos concretar un cambio político en Venezuela y nunca más tengamos presos políticos. ¿Para cuándo dijiste que son las elecciones? La Constitución dice que debería ser en el año 2024. Pero ¿por qué mucha gente está hablando de adelanto de elecciones? Porque Maduro irresponsablemente se ha prestado para echarle gasolina a ese fuego. Maduro no solamente, Diosdado también lo ha dicho en varias oportunidades. Sí, pero Diosdado es un cero a la izquierda y el que manda es Maduro. Y Maduro es el que pudiera decidir adelantarlas. No las puedes retrasar. Es decir, no van a ser en 2025. Son o en 2024 o quizás antes, como pasó en el año 2018. Tú recordarás que en Venezuela la tradición es que las elecciones presidenciales sean en diciembre del año electoral y él las adelantó 7 meses a mayo. Y están plasmados allí taxativamente en la Constitución, la fecha, ¿no? El nuevo gobierno en Venezuela debe empezar en enero del 2025. Ya se debe tener un presidente ya electo con anterioridad en diciembre del 2024. Por eso el escenario de un atraso electoral no existe. Un adelanto podría ser. Para eso nosotros, por supuesto, nos estamos preparando y hemos convocado unas primarias para el mes de junio del año que viene, donde... Esas primarias no están como muy lejos, Andrés, chicos, de las primarias de ustedes, mes de junio. Para nada, porque recuerda que... Porque entre algunas de las aseveraciones, algunas de las insinuaciones de tanto el presidente Maduro como de Diosdado, era que si las elecciones son en mayo o en abril, el PSUV está listo para ganar ya. Entonces, no pudieran adelantar las elecciones para antes del 23 de junio, que creo que es la fecha que fue escogida
por ustedes dentro de la oposición? Bueno, a mí me Para gustaría las saber, internas. a mí me gustaría saber a qué se refieren ellos con estar listos, porque estar listos es que ya están dispuestos a volver a abusar de recursos públicos para movilización, o que están dispuestos a volver a poner a la Fuerza Armada a violar el artículo 328 de la Constitución, o es que están dispuestos a utilizar recursos del Estado y autobuses del Estado para movilizar gente, o es que están dispuestos a seguir utilizando BTV, que es un canal de todos los venezolanos, como un arma para dispararnos a nosotros. ¿A qué se refieren ellos con el que el PSUV ya está listo? Sería bueno que lo aclararan. Y en segundo lugar, decirte que no son unas primarias a destiempo. Yo creo que es una buena fecha, junio del año 2023, porque recuerda que una vez electo el candidato y una vez tú digas, mira, esta es la persona con la que nos vamos a enfrentar en el 2024 al sistema socialista, esa persona inmediatamente va a comenzar a tener un desgaste inmenso, ¿no? Y tú no puedes elegir. Fíjate, había gente que planteaba que tenía que ser en diciembre de este año. Oye, tú no puedes tener un candidato 2 años en la calle. Congelado ahí. Eso no pasa en ningún país del mundo. Tenerlo en un Claro. freezer ahí. Claro, también porque en cualquier otro país del mundo tú sabes cuál es exactamente la fecha en la que se van a presentar esas elecciones. Y en Venezuela no tenemos eso. En Venezuela no tenemos eso, lamentablemente. Pero en cualquier país, por lo menos en Argentina, ya saben que el año que viene hay elecciones y todos saben que las primarias van a ser en agosto y las elecciones van a ser en noviembre, porque ya se ha dicho. Aquí en Venezuela no sabemos. Aquí en Venezuela, más bien, el mismo imagínate tú la irresponsabilidad. El mismo presidente se presta a rumores de que quizás sean adelantadas, pero no aclaren qué fecha. ¿Sabes? ¿Frente a quién estamos? Ahora, y se armó todo un alboroto, que a lo mejor tú también tienes bastante dominio de eso porque eres abogado, porque mucha gente decía que no se puede adelantar porque sería violatorio de la Constitución de la República. Para adelantar las elecciones había que o reformar o enmendar la Constitución, Fíjate. o un gran acuerdo nacional refrendado por la Asamblea Nacional. Fíjate, yo considero que los periodos constitucionales se tienen que honrar, se tienen que cumplir, pero el chavismo no es que se caracteriza precisamente por respetar la Constitución. Eso nunca ha sido una característica de ellos, ¿no? Ahora, yo considero que el periodo presidencial no puede ser de 6 años. Yo creo que habría que hacer una reforma para que sea de 5 años. Mucha gente pide que los países, Y por mira, supuesto, los países desarrollados, chicos, de verdad, Estados Unidos, Francia, son de 4 años, chicos. ¿Por qué nosotros 6? Chicos? no, y además una reelección única. Única. No es una exacto. reelección indefinida. Sí. Tampoco estoy de Una acuerdo con sola la reelección. Una sola reelección, así es. Sí. Eso es lo que yo creo y se debería hacer una reforma como Cuando dice la corre- canción, cuando como dice corre- la canción de Soda Stereo, cuando pase el temblor y hayamos exacto, salido de esto. cuando corresponda, Exacto. cuando toque hacer una reforma, yo pienso que millones de venezolanos piensan igual, que el periodo debe rebajarse. Debe rebajarse o a 5 como estaba antes o a 4. Solamente en Como- México son 6 años, pero no hay reelección. O sea, ni siquiera esperando un periodo Aquí de por deberían medio, ser no, o simplemente 5 no existe la reelección. con una sola reelección. Sí. En cambio, aquí tú tienes los 6 años, pero tienes reelección inmediata y además reelección indefinida. Oye, no Indefinida, puede ser. no puede ser. No puede Eternamente, se eternizan el poder. Exacto. Ahora, ¿por qué queda por fuera si el tema más importante era unas elecciones libres, transparentes y elecciones ya? ¿Por qué postergaron ese tema en la mesa de negociaciones, chicos? Bueno, si el tema se postergó fue porque el chavismo quiso que se postergara. Nosotros siempre hemos planteado la necesidad incluso de que se realizaran lo más pronto posible, eso sí, con un cronograma claro, esas elecciones presidenciales, porque nosotros no reconocemos las del 2018, nosotros dijimos que había falta de condiciones electorales y en esas elecciones donde secuestraron los partidos, una de las cosas que se está pidiendo es que se regresen las Eso, tarjetas que de los se regresen partidos. los partidos. Tú recordarás que el año pasado aquí había un candidato a la alcaldía de Voluntad Popular y la tarjeta de Voluntad Popular la tenía otro. ¿Qué es eso? ¿No? Y además con todos los partidos. Sí, El pasó mío con- no está secuestrado, afortunadamente, la de Primero Justicia no está secuestrada, pero permitieron que se registrara una que se llama Primero Venezuela, que utiliza los mismos colores, que utiliza, siempre trata de confundir, y eso por supuesto que va orientado exclusivamente a confundir al elector. Lo mismo pasa con el Partido Acción Democrática, tiene secuestrada su tarjeta. El TSJ secuestró la tarjeta de Acción Democrática y se la dio al señor Bernabé Gutiérrez. Mi solidaridad con quienes tienen secuestradas sus tarjetas. Eso también se tiene que abordar en la mesa de negociación. No es posible que aquí el chavismo tenga inhabilitados candidatos y además tenga secuestradas tarjetas. Me gustaría que también habláramos de las inhabilitaciones. Sí, vamos a hablar ahí porque hay una cantidad de gente que se está lanzando, que está haciendo medida en los sondeos y están habilitados. ¿Qué va a pasar allí? Esto lo responde, se lo consultamos. Andrés Villavicencio al regreso de la pausa.
Inicio del espacio publicitario. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios, 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Vamos entonces a seguir conversando con Andrés Villavicencio, abogado, perteneciente a Primero Justicia, donde es el vicepresidente de formación de esa organización política. Estamos con el tema entonces de los acuerdos de México. Se establecieron unas prioridades, liberación de unos recursos para ser utilizados en programas sociales, en alimentación, también en medicinas, y también por ahí se habla de que van a invertir buena parte de ese dinero en el tema de la electricidad, tan vital y tan problemático que es en todo el país, y el tema de la apertura de la licencia de Chevron, de una transnacional norteamericana, entonces para la reactivación de un sector de la industria petrolera, pero mucha gente dice que esto es solamente para que Chevron se cobre lo que Venezuela le debe. Algo así, PDVSA al parecer no va a recibir ni $1. Pero los que quedaron, mucha gente esperaba, ¿verdad?, más de un punto de esa agenda importante. Por ejemplo, aparte del punto de la Chevron, aparte del punto de la liberación de los 3.000 millones, la gente esperaba liberación de presos políticos, la gente esperaba entonces elecciones limpias, claras, transparentes, por lo demás. Y dentro de ello, del proceso de las elecciones, entonces, que se estableciera quiénes están inhabilitados y quiénes no están inhabilitados, porque hay una cantidad
de candidatos de organizaciones políticas que hasta el momento están inhabilitados. Por ejemplo, el caso de Primero Justicia, Capriles está inhabilitado, Juan Pablo Guanipa está inhabilitado. Creo que a Maracorina me decía Andrés Villavicencio de que se ya prescribió, perimió su inhabilitación, que era hasta el año pasado, pero hay otros dirigentes políticos que pesa sobre ellos algún tipo de inhabilitación, ya sea por el propio Consejo Nacional Electoral o por la Contraloría General de la República. Y recordemos, Andrés, no vaya a pasar lo que pasó con Barinas. Así es. En Barinas se eligió a Superlano, estaba inhabilitado. Se eligió a la esposa de Superlano y la inhabilitaron. No tenía ningún vínculo con la administración pública, la esposa de Superlano. Pero yo reivindico de Barinas cuál fue la reacción de la gente. Sí. Que más allá del abuso de haber inhabilitado a un tipo que ya estaba electo, porque él ganó por 100 votos, ¿no? Hubo un tema de pelear por las actas, él demostró que había ganado y luego de haber demostrado que había ganado, decidieron inhabilitarlo. O sea, como no pudo el CNE evitar que él ganara, entonces el TSJ evitó que asumiera. Y eso provocó una repetición electoral en enero. Inhabilitaron a todos los candidatos, inhabilitaron a 9 candidatos. Y el último, el 10º candidato fue Sergio Garrido, que en ese momento era un desconocido para la opinión pública nacional. ¿Y qué hizo la gente? Ante el abuso de poder, ante el atropello institucional, la gente salió masivamente a votar y nosotros pasamos de ganar. Y no había forma pasamos de ganar por 100 votos a ganar por 45.000 votos el Estado Barinas. Y aparte, ellos incluso migraron ilegalmente a Claudio Fermín para que fuera a inscribirse allá a dividir los votos. ¿Y cuánto sacó Claudio Fermín Martín? Menos del 1%. Porque la gente identificó quién era, cuál era su jugada, qué es lo que estaba haciendo y evidentemente yo sí reivindico que lo que ocurrió en Barinas ocurra también. Que no le quedó más remedio que reconocer a Garrido. ¿Sabes por qué? Porque Garrido hace unos días había ganado la elección como diputado regional. Así es. Entonces, ¿qué iban a decir? Estaba habilitado para un cargo de elección popular, legislador regional en Barinas. Entonces no lo inhabilitaron y ahora sí, y entonces no había forma. Así es. No había y forma lo que primó ni manera. fue eso, por eso quien asume la candidatura fue Sergio Garrido. Pero volviendo al tema de las inhabilitaciones, de verdad que es urgente que se aborde ese tema y ese tema se va a abordar en la mesa de negociación. Nosotros tenemos, bien lo comentabas hace unos segundos, a los 2 candidatos de Primera Justicia están inhabilitados. En el caso de Juan Pablo Guanipa, en el caso de Enrique Capriles Radowski, están inhabilitados. Ambos. Y el caso de Manuel Rosales, que si hacemos las encuestas, asoman con buena puntuación a Capriles, a María Corina, a Manuel Rosales. Manuel Rosales está inhabilitado también. No, él está en la gobernación. Él está en la gobernación. Claro, no está inhabilitado. No está inhabilitado porque acaba de ganar la gobernación más importante del país. Por lo tanto, no está inhabilitado. Así es. Y bueno, yo lo que sí reivindico es el espíritu unitario de, más allá de que cualquiera de nosotros pueda tener su candidato, ir a votar por ese candidato en las primarias de junio, pero apoyar al que quede electo. Ese debe ser el compromiso y eso es lo único que garantiza que nosotros podemos ganar, porque Martí, el chavismo sabe que nunca más va a volver a ser mayoría en este país. Entonces al chavismo le queda hacer 2 cosas: jugar a la abstención de opositores y en segundo lugar jugar a que los opositores que participen dividan su voto, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Votando masivamente y unificando el voto en torno al candidato de la unidad, que fue lo que ocurrió en Barinas. Votar masivamente y unificar el voto en torno al candidato de la unidad. Si nosotros hacemos esas 2 cosas, Martí, no hay manera de que nosotros perdamos en el año 2024. Pero por supuesto que no somos ingenuos y también estamos luchando por condiciones electorales, para que no se repita la vergüenza del año 2018, que estaban todos nuestros candidatos inhabilitados, estaban todos los partidos con las tarjetas secuestradas, el único que se prestó a participar allí fue Henry Falcón, y todos sabemos qué ocurrió, que incluso Maduro salió diciendo en cadena nacional el día de las elecciones que él estaba dando un bono al que participara, al que fuera a votar. Oye, ¿tú sabes lo grave que hubiera sido eso en un país con instituciones serias? Claro. Y aquí no pasó nada. Aquí hicimos como que no hubiera pasado nada. Oye, eso no puede repetirse. Eso no puede repetirse. No, y había un antecedente no muy lejos, que era cuando inhabilitaron a los diputados de Amazonas. Era porque supuestamente que habían comprado votos de esa misma forma. Oye, y ya va, y no solamente de esa misma forma. Entonces, lo mismo que hizo el presidente Maduro, el de las elecciones, era la excusa por la cual inhabilitaron a los diputados de Amazonas. No, y otra cosa, Martí, hay que tener voluntad, para no decir otra palabra, para ser chavista y ser capaz de acusar a alguien de comprar votos. Oye, qué descaro, hermano, qué poca vergüenza.
Tú recordarás lo que se vivió aquí en el año 2015, que el señor Víctor Clar entregaba transtaxis en campaña, y no solamente el hecho de que entregaba el transtaxi siendo candidato, sino que además el transtaxi tenía un rotulado en el vidrio de atrás que decía Víctor Clar, voto lista. Oye, y ellos nos acusaron a nosotros de comprar votos. Oye, por favor, ¿no? Y además decirte que una cosa que sí me entusiasma mucho fue haber visto sondeos de opinión semanas después de lo ocurrido en Barinas, de enero, de haber ganado la gobernación por más de 45.000 votos, cuando en noviembre la ganamos por 100, con el tema de que la gente se animó a participar y se animó a unificar su voto, decían que si las elecciones se repetían en todos los estados, iba a pasar lo mismo. La gente iba a querer unificar el voto en torno al candidato de la unidad, y aquí en Falcón hubiera sido determinante, Martí, porque hay que recordar que en noviembre del año pasado, el señor Víctor Clar sacó 42% de los votos. El 42% que sacó Víctor Clar es el peor resultado de la historia del chavismo en Falcón. Y con eso fue reelecto porque no unificamos el voto en torno a un candidato. Eso no nos puede volver a pasar, y mucho menos en la presidencia de la República. Por eso son tan importantes las primarias, y que la gente identifique que quien no participa en las primarias y luego de las primarias anuncia que se lanza por fuera, yo creo que queda demasiado claro que su jugada es la jugada de Claudio Fermín. Y debe tener la misma reacción social que tuvo Claudio Fermín en Barinas. Andrés, percibe que la gente quiere votar, chico. Sí, pero por encima sobre de todo todo el sector opositor quiere votar en las primarias. Pero por encima de todo la gente está exigiendo unidad. Y eso me parece... Si hay unidad, la gente vota. Exactamente. Si hay unidad, sí me animo a votar. Si no hay unidad, no. Y entonces yo a la gente siempre le respondo lo mismo. Las primarias de junio del año 2023 son para lograr el candidato unitario. Recuerden ustedes que si hay alguien que no se lanza en esas primarias y luego de las primarias anuncia que se lanza por fuera, esa persona no es de oposición. Pero quienes somos de oposición real y quienes de verdad salimos a ganar... No existe un reglamento, un baremo ahí que amparado en la ética y en la moral de muchos, pues que quien pierda allí no debe lanzarse por su cuenta después. No, yo digo por los que no van a participar. Ah, correcto. Claro, hay algunos que ya manifestaron que ellos no van a medirse. Por lo menos Ecarri, el caso también del otro sector de Acción Democrática también. Sí, ese hijo del matrimonio entre la mentira y la traición, que es Brito, que Exacto. Es Bernabé Gutiérrez. Bernabé Gutiérrez dice que él no va. Es de oposición. Que él por vaya. Por favor, no. Sí. Vamos a la pausa, Andrés. Al regreso, entonces, seguimos contigo aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios, 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía.
espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Andrés Villavicencio, abogado, joven, dirigente de Primera Justicia en Queruana, donde se desempeña como vicepresidente de formación de PJ en esta entidad. El tema es el tema de las elecciones, las inhabilitaciones también, pero no había también como una especie de dossier de las elecciones, el tema de los inhabilitados, el tema de si vota o no puede votar a la diáspora que está en el exterior, una serie de condiciones también de un nuevo una depuración del nuevo registro electoral. Habían una serie también de ítems Sí, ahí bueno. a consultar y a aprobar, ¿no? Sí, comienzo por lo último, que es el tema de la depuración del registro electoral. Ajá. No solamente el tema de depurar el registro electoral, sino también de permitir que se inscriban nuevos votantes. Fíjate que es una vergüenza que nosotros en Falcón tengamos a Cariruana como el municipio más poblado, el municipio demográficamente más importante, y aquí no tengamos un punto permanente de inscripción en el registro electoral. Si un joven acaba de cumplir los 18 años y quiere ¿Cómo hace? inscribirse, ¿Tiene que ir a moverse coro? hasta coro. Tiene que ir a coro, ¿verdad? Sí, nosotros hemos hecho desde Primera Justicia varias veces la denuncia de que no es posible que aquí no tengamos un punto de inscripción. Nuestro secretario juvenil la ha hecho, Alexis Goitía también lo ha hecho nuestro vicepresidente de Nuevas Generaciones, Kelvin Yamboy, y no han respondido. No ha habido respuesta respecto a hacer una apertura acá de un punto permanente de inscripción en el registro electoral. Eso es muy importante. Segundo, el tema de la diáspora. Yo quiero que vote la diáspora. Primero, porque sería legítimo que ejerciera el voto quien se ha ido del país. Y en segundo lugar, porque por supuesto que más del 90% de quienes se fueron del país jamás votarían por este gobierno miserable. Entonces, por supuesto que quiero que vote la diáspora. Sin embargo, entiendo que solamente sería posible para quienes tienen residencia permanente. Y es complicado porque no todos los venezolanos están en una situación de haberse regularizado por completo. Lo que sí te digo es que a pesar de que yo quiero que vote la diáspora, yo tengo presente y le pido a todos que tengan presentes que si la diáspora no pudiese votar, aún así es más que suficiente con los venezolanos que están dentro de Venezuela para derrotar al chavismo, que a nadie le quepa la menor duda de eso. Que la diáspora trabaje de allá el 1 por 10, el 1 por 20 en Venezuela. Oye, claro, si alguien está fuera del país y tiene familiares, que haga la llamada al familiar, por supuesto, sería fundamental. Pero claro que yo quisiera que la diáspora votara, por supuesto que sí. Sí, ahora, ¿ustedes están contentos, satisfechos de la comisión electoral electa? No tiene desperdicio. Mucha gente dice que esta es una comisión de notables, las personas que fueron electas. Caso creo que José Antonio Casal, que la preside, pero allí hay escritores, hay periodistas, hay empresarios, profesores universitarios, hay técnicos electorales, creo que hay uno de Súmate también. Está muy diversa, de verdad, y muy completa, pero está cargada sobre todo de moral y de ética en esa comisión. ¿Tienen plena confianza? Yo sí. Han dicho que antes que termine el año van a anunciar el cronograma electoral. Ojalá sea verdad. Anunciar el cronograma nada más antes que culmine el año. Sí, porque hasta ahora lo que tenemos es la fecha, pero todos sabemos que una elección primaria tiene un cronograma, tiene una inscripción de candidatos, tiene una postulación de testigos ante esa comisión, es un cronograma electoral amplio, ¿no? Sí, yo espero que sea anunciado antes de fin de año y por supuesto que esa comisión cuenta con mi respaldo, cuenta con mi respeto. ¿No creen ustedes que esto se le pueda convertir en una especie de arroz con mango? Porque han dicho que van a participar todos, que le van a dar chance que se inscriban todos. Al un carnaval electoral, mira, no, para nada. Una cuestión de que se inscriba otra vez María Bolívar y el otro y todo el que quiera, que por supuesto tiene sus derechos intactos. Mira, todos tenemos nuestros derechos políticos intactos, pero también tenemos una dimensión, una mesura para medir. Oiga, yo no puedo, por ejemplo, Martín Hurtado, yo no tengo mérito para lanzarme a la presidencia de la República, jamás. Bueno, pero tengo que tener mesura, tengo que tener entonces también de estar cuerdo para decir, no, yo no puedo, y hay otras personas que están mejores preparadas. Mira, pero mientras más candidatos tengamos en esas primarias participando, es mejor, porque eso te garantiza mayor unidad.
y eso te garantiza mayor respaldo al candidato que finalmente sea electo. Así que no nos tiene que preocupar que cada día más candidatos anuncien su candidatura, siempre que presenten su candidatura en las primarias, participen y se comprometan con apoyar a quien resulte electo. Ahora, lo que te comentaba hace unos minutos, si luego de realizarse esa primaria alguien no presenta su candidatura y espera específicamente a que la primaria se realice para lanzarse por fuera, oye, yo creo que ante el país queda muy claro cuál es su jugada y queda claro que de oposición me da la no es. impresión de que usted dibujó perfectamente entonces el candidato de la otra vez, que ha dicho que ellos se van a lanzar y van a hacer su proceso y se van a lanzar posteriormente. Sí, bueno, como para confundir, pues. Ellos están en eso. Bernabé Gutiérrez, como tú lo decías, es candidato ya. Antonio Ecarri es candidato ya. Creo que, no sé si, Leoceni no, porque Leoceni creo que está inhabilitado también, no sé. Pero hay varias organizaciones políticas que ya tienen sus candidatos y no se van a medir, no se van a contar en las elecciones primarias de la oposición. Bueno, porque no son de oposición, ese es el tema. Bernabé Gutiérrez no se puede presentar en las primarias de la oposición porque él no es de oposición. En las primarias hay espacio para todo el que desee hacer oposición y enfrentarse al chavismo, no para quienes desean ser comparsa del chavismo o para quienes deseen arrodillarse ante el TSJ para que el TSJ le entregue tarjetas secuestradas de partidos legítimos. O sea, para esa gente no hay espacio. Bernabé no puede participar porque no es de oposición. Ahora, y la gente, cuando Bernabé se lance, va a saber, mira, ahí va el tipo que no es de oposición, ahí va el tipo que le hace el juego al chavismo y va a quedar claro ante el país cuál es su juego. Fíjate, para finalizar, Capriles estuvo recién en Las Piedras. Fue noticia nacional porque aquí dijo que no estaba definido todavía si iba a ser candidato o no. Entonces le cayó mal a mucha gente. Dice, bueno, ¿cómo va a decir que todavía no está definida su candidatura? Y esto se especuló, mucha gente lo tomó, mucha gente dice que es que él no quiere contarse en unas primarias, sino que quiere unas primarias dentro de Primera Justicia, me refiero. Estoy hablando de dentro de Primera Justicia. Sino que pareciera que está buscando el consenso. ¿Cómo va a elegir su candidato Primera Justicia? Mira, antes de fin de año ¿Consenso o como por antes de fin asamblea de año general? ¿Cómo van a hacer? Sí, ahorita en la Junta Nacional, la Junta Directiva Nacional tiene como tema eso, elegir el método de escogencia del candidato. El candidato de PJ y eso va a pasar antes de fin de año. Ten la certeza de que sí. Y bueno, decirte que, como me decías, que ya para finalizar, yo quisiera decir un mensaje muy importante a la gente, y es que tengamos en cuenta que esto no se trata solamente de sacar del poder a Nicolás Maduro, esto se trata de desmontar un sistema socialista, un sistema de oprobio, un sistema miserable, un sistema hambreador que está diseñado para que la gente sea pobre y la gente no se supere. Y ante eso nosotros tenemos que reivindicar precisamente lo opuesto. Nosotros tenemos que reivindicar la libertad económica, la libertad individual, el respeto a la propiedad privada, el respeto a que tú puedas emprender, a que tus conquistas sean tuyas y que no venga una crisis o no venga un régimen comunista a expropiarte lo que tú lograste. Ese es el modelo de país en el que nosotros creemos. Y por supuesto que para comenzar a construir esa Venezuela distinta y esa Venezuela en libertad, el primer paso de la larga lista de cosas que hay que hacer es sacar al chavismo del poder. Y tenemos una oportunidad histórica en 2024 y no la podemos desaprovechar. Vamos en unidad y vamos a demostrar que somos mayoría, peleando por condiciones electorales y participando masivamente para demostrar que quienes somos decentes en este país somos muchos más que quienes respaldan el malandraje gubernamental chavista. Bien, muchas gracias. Andrés Villavicencio estuvo aquí en A Plomo Limpio. Nos despedimos hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, CNP por si acaso 5459, productor nacional independiente 14.747. Que pasen un excelente día y nos vemos mañana.